Que la paz y la gracia del Señor sea con ustedes. Amén. Quisiera en esta noche que nos pusiéramos de pie y le diéramos un aplauso al que vive y permanece por los siglos de los siglos, al que merece toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda exaltación, al glorioso Espíritu Santo, que es el que nos permite estar en este lugar a cada uno de nosotros. Amén. Cada uno de los que estamos acá, como decía el hermano, es porque Dios ha permitido que estemos en este lugar, ¿sí? En esta noche yo quisiera honrar a mi pastor y honrar al maestro Gerardo siguiendo los temas que llevamos. Si ustedes se recordarán, hemos estado, se pueden sentar, perdón, hermano. Si se recordarán ustedes que hemos estado viendo los temas referentes a ser discípulos. Hemos visto un par de enseñanzas, pero ahora yo quisiera continuar con esta parte que se llama guardando. Mire que el día que comenzó el maestro Gerardo con esta serie de temas, yo me reí porque yo estaba en mi trabajo y era un día muy intenso de trabajo, bastante intenso. Y de repente solamente me dijo el Señor Lucas 10:1 y me fui a ver Lucas 10:1 y entonces decía Lucas 10:1 que teníamos que ver a los discípulos. Es cuando el Señor envía a los discípulos con poder y que manda a los 70 que voy a hacer la comisión. Y yo me quedé viendo aquel versículo y en fracciones de segundo me comenzó a mostrar el Señor algo que a nosotros, los discípulos de Cristo, Él nos ha dado. Aparte de deberes, nos ha dado, hermano, privilegios. ¿Ya? Diga privilegios conmigo. Hay grandes privilegios. Mire, yo cuando comencé a ver el tema y que me lo puso el Señor en el corazón, miraba que realmente, hermano, mire, hay más privilegios, aunque usted no, hoy, escúcheme con ellos circuncidados, se lo voy a pedir. Hay más privilegios en un discípulo que en un ministro. Hay muchísimos más privilegios en un discípulo que en un ministro. Amén. ¿Ya? Parece mentira, pero es verdad. O sea, Dios, hermanos, Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, pero también anda buscando discípulos. Los discípulos no son los que buscan al Señor Jesucristo, ¿sí? Sino que es Él el que nos busca a nosotros, ¿ya? Que es todo lo contrario con lo que sucede con los ministros. A los ministros no nos busca, nos regala, a consecuencia de cada uno de ustedes. Amén. Entonces es totalmente diferente. Entonces, yo miraba aquello y me reí porque cuando entré al salón, mire el tema que tenía el maestro Gerardo, dije, qué tremendo, porque el Señor me puso en el corazón varios privilegios que tienen los discípulos, porque los discípulos de Cristo tienen unos enormes privilegios, que ahí les voy a decir unos cuantos el día de hoy, ¿verdad? Pero quiero que nos concentremos en uno nada más. Amén. Entonces, acompáñenme a seguir viendo el versículo inicial que dice Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mire qué tremendo. No dice unas, dice todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando yo miraba el tema, me puse a analizar, hermano, que mire que una de las cosas que si usted le pregunta, lástima que no estamos muy pegaditos, pero pregúntele a su hermano allí, ¿será que usted va a guardar lo que no sirve? ¿Será que usted va a guardar lo que no sirve? No, ¿verdad? ¿Verdad que usted no va a guardar lo que no sirve? Aunque hay personas en el mundo secular, hermano, que sí lo hacen, los acumuladores, que acumulan basura, pero nosotros no somos de esos. Nosotros acumulamos, pero divinidades del Señor. Entonces, lo que me llamó a mí ¿cómo le puedo decir? Que me llamó mucho la atención es que Dios tiene la confianza en sus discípulos de guardar las cosas más preciadas de Él. Escúcheme lo que le estoy diciendo, las cosas más preciadas de Él. Entonces, si Él nos permite a nosotros guardar las cosas más preciadas de Él, eso, hermano, no es una responsabilidad, no es un deber del discípulo, sino que es un privilegio que Dios se lo da a los discipuladores, que debemos de guardar las cosas para enseñárselos a otros. Amén. Entonces, mire qué hermoso. Y cuando yo miraba eso, me quedaba meditando y decía, Señor,
Pero yo no sé si a usted le pasa, ¿verdad? Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí sí me pasa. Me pasa que yo no tengo muy buena memoria. No sé si usted tiene muy buena memoria, ¿sí? Y me puse a reír porque cuando fui a ver el versículo este que le cuento de Lucas 10:1, allí en el 10:23 creo que habla sobre que son los discípulos, los 70, y esa palabra discípulo, mi hermano, significa, es la G3101 y significa un aprendiz o un erudito. Imagínese usted, un erudito, un discípulo, un erudito. Y yo me quedaba, Señor, pero qué tremendo, un erudito. Entonces, uno de los privilegios que Dios nos da, hermano, es que nosotros nos volvamos eruditos de su palabra, de la palabra del Señor. Amén. Que es lo que Él quiere que al final nosotros les enseñemos a todos nuestros hermanos en la fe, en las diferentes casas donde nosotros vamos a enseñar la palabra. Mire qué interesante entonces, qué es lo primero que deberíamos de saber nosotros como eruditos de discípulos de Cristo. ¿Qué es el privilegio que Dios nos dio? ¿Qué significa privilegio? Amén. Dice que la palabra privilegio es una condición ventajosa atribuida a una persona, a un grupo de personas o a un territorio por concesión de un superior. ¿Quién fue nuestro superior? Cristo Jesús. Entonces te hizo un erudito, ¿para qué? Para que tú fueras superior en el lugar donde Él te estaba mandando. ¿Pero superior en qué? En conocimiento de la palabra, para que lo podamos explicar. ¿Sí? Amén. Entonces, dicho esto, pasemos entonces, mis hermanos, ahora a ver algunos de los hermosos privilegios que yo le decía, que me puse a reír porque no tengo muy buena memoria. Dice Marcos 10:10 en la versión Torres Amat. Después en casa, oiga qué interesante, le tocaron otra vez los discípulos al Señor el mismo punto que venían hablando. Entonces, uno de los privilegios que tenemos como discipuladores, hermano, uno de los enormes privilegios es que el Espíritu Santo nos pasa recordando y nos pasa recordando y nos pasa recordando y nos pasa recordando y nos pasa recordando una y otra vez la palabra que Él quiere que demos en un discipulado. ¿Ya? Lo único que tenemos que recordar nosotros es que Él es una persona y que necesita que nosotros le preguntemos como persona, Señor, de todo este tema, ¿qué quieres tú que yo realmente dé? ¿Qué quieres tú que realmente yo recuerde? ¿Qué quieres tú realmente que yo lleve como enmarcado en el tema que voy a llevar a la casa donde voy a discipular? ¿Sí? Entonces, mire qué interesante, porque ese privilegio, hermano, no lo tienen los discípulos de la gente natural. Cuando un discípulo de la gente natural le pide a su maestro que le repita, casi siempre, hermano, queda fuera. Pero nosotros, entre más le preguntamos al Señor, más comunión tenemos con Él y más claridad tenemos en la palabra que vamos a llevar. Amén. Otro de los privilegios que tenemos como, como discípulos de Jesús es el tener poder sobre espíritus malignos. Dice en Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mire qué interesante. Todavía no hemos llegado a la parte de guardar, pero mire qué interesante lo que yo le decía cuando yo leía ese pedacito. El privilegio que Dios le daba a un discipulador, a un discípulo de él, hay veces es mucho mayor que el de un ministro. Y yo soy ministro, hermano, y se lo estoy diciendo yo. Se lo estoy diciendo yo, ¿ya? Porque mire lo que está diciendo, que le da el poder a un discipulador, ¿para qué? Para echar fuera demonios. ¿Para qué más? Para sanar enfermos. Pero todo lo que tenemos que hacer, como nos ha enseñado nuestro pastor, que es creer. Creer en que Dios nos hizo sus hijos, creer en que Dios nos llamó como discipuladores y creer entonces que donde nosotros estamos, en las casas que vamos, podemos orar para arreglar las atmósferas que están siendo influenciadas por malos espíritus en los lugares donde vamos. Amén. Y también cuando estamos en esos lugares, podemos orar, hermano, para que las personas se sanen. ¿Ya? Y usted me dirá, hermano Ramón, ¿qué tiene que ver con los ministros? Bueno, hermano, le tengo una noticia. No todos los ministros, cuando llaman a sanidad, la gente sana.
¿Cómo la mira? Dios le ha dado esa facultad de sanidad a los evangelistas, no a los profetas, a los evangelistas. Cuando vino Cristo Jesús y cambió la dispensación, todo cambió, hermano, en este tiempo. Quienes tienen el poder de hacer milagros son los evangelistas, pero usted también, usted también, usted también, usted también. Cada uno de nosotros, hermano, que hemos estado en este discipulado, tenemos ese poder. Yo tengo 14 años, hermano, de estar en el discipulado y yo lo he vivido, yo lo he experimentado. Yo he visto realmente cómo se cambian las atmósferas, cómo se sanan las personas, cómo se bautizan las personas, porque son privilegios que Dios te da. Pero ¿qué necesitamos hacer? Creer, creer. Amén. Entonces, ese es un segundo privilegio. Mire qué interesante. Ahora, otro privilegio que tenemos es sentarnos a la mesa del Señor. Ya, como lo que sucedió ahorita. De ese no voy a hablarle mucho porque usted sabe que nosotros los discipuladores tenemos, y cada uno de los hijos de Dios tenemos ese privilegio de podernos sentar a la mesa del Señor. Solo queda que hayamos creído en Él. Pero veamos el siguiente. Dice que el discípulo, diga el discípulo conmigo, pero duro, el discípulo tiene el privilegio de vivir una vida sobrenatural. Dice Mateo 15:32. Entonces Jesús llamó junto a sí a sus discípulos y le dijo: tengo compasión de toda esta multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Otra de las grandes cosas que nosotros podemos hacer, aunque me mire asombrado, hermano, es orar por los lugares donde nosotros vamos, para que se multiplique el alimento en las casas donde nosotros estamos. Hay muchas casas, hermanos, donde nosotros vamos a discipular, que se necesita no solamente el pan natural, se necesita el pan espiritual, se necesita una experiencia sobrenatural, no solo de nosotros, sino de quienes, de nuestros anfitriones, de la vida de los hijos de los anfitriones, de los cónyuges de los anfitriones, que ellos puedan vivir una vida sobrenatural. Amén. Entonces nosotros podemos tener esa facultad, hermano, de vivir una vida sobrenatural. ¿Y cómo la hacemos la vida sobrenatural? Obedeciendo al Señor, como le decía al inicio, de llevar la palabra que Él quiere a ese lugar. A nosotros nuestro maestro Gerardo nos da 3, 4, 5 puntos, 6 puntos, y uno de esos puntos es el que va a ir a impactar a ese lugar. Es el que va a ir a transformar ese lugar. Es el que va a ir a cambiar ese lugar. Pero debemos como discipuladores no solamente leer el tema, sino, como les dije, como privilegio, preguntarle al Señor una y otra vez: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres tú que yo diga ahí? ¿Qué quieres tú que yo diga en ese lugar? ¿Qué quieres tú que yo tal vez le ponga un versículo más a ese que me enseñaron? Amén. Pero es de llevar eso. Ahora, sin embargo, en esta noche, hermano, yo lo que le quiero enseñar es el privilegio de guardar todas las cosas que el Señor nos mandó. Eso le quiero enseñar, porque una de las cosas que tenemos que hacer los discipuladores es guardar las cosas que Dios nos enseñó. ¿Por qué? Se preguntará usted. Yo me preguntaba también por qué, Señor, es tan importante para ti. Primero, porque es, como le dije, es lo más preciado, lo más precioso que Dios tiene, se lo pone a usted en su corazón. Pero lo segundo es porque busca personas fieles para repetir, fieles, hermano. Así como le dije, a mí no me da vergüenza, ni más bien yo me glorío en el evangelio. Por eso tengo 14 años de ser discipulador, de estar repitiendo lo que me están enseñando, de repetirlo una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, aunque la gente diga es lo mismo. Sí, pero es el tesoro que Dios ha puesto en mi corazón para que otros puedan realmente, hermano, ser firmes en la fe, puedan realmente salir avantes. Amén. Entonces es la única manera cuando nosotros, hermano, nosotros, cada uno de los discipuladores, nos volvemos fieles con lo que Dios nos ha puesto en el corazón. ¿Ya? Cada uno de nosotros podemos tener diferentes remas, sí, mis hermanos, pero debemos de guardar las enseñanzas que nos mandó el Señor Jesús, y ahora utiliza a nuestro maestro Gerardo. Ahora utiliza a nuestro apóstol Germán Ponce. ¿Qué debemos de hacer nosotros? De tomar eso, que son mandamientos,
no es que son sugerencias, son mandamientos muchas veces los que nos está dando el Espíritu Santo a través de ellos. Un día de esto estábamos en la escuela de pastores y decía un hermano, hermano, ¿usted ha visto si realmente guardamos el mandamiento que el Espíritu Santo nos ha mandado a través de nuestro apóstol, que dice que solo deberíamos de tener cuántos servicios? Máximo 2. Y algunos de nosotros tenemos, yo era uno, hermano, tenía 7. Y según yo obedecía. ¿Cómo la mira? Pero bueno, sigamos, mis hermanos. Entonces, esto de guardar es muy importante. La palabra guardar, para que vayamos entrando en el tema, la palabra guardar viene de la G5083. Significa, bueno, se pronuncia terio, más o menos ahí, no sé mucho yo griego, pero se pronuncia más o menos así. Dice que dentro de sus acepciones está vigilar sobre. Diga, yo voy a vigilar sobre, pero de verdad, hermano, diga, yo voy a vigilar sobre mi alma. ¿Por qué tengo que vigilar sobre mi alma? Primeramente, porque muchas veces mi alma quiere llevar a los discipulados lo que a mí se me antoja. Y eso no es así. Por eso hay que guardar lo que nos han enseñado. Somos fieles si lo guardamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si somos fieles? Vigilar. ¿Sobre quién? Sobre nosotros mismos. Para que seamos obreros aprobados cuando nos paremos allá y digamos, esto fue lo que me enseñaron. Esto es lo que yo voy a hablar. Amén. ¿Sí? Ahora mire lo que sigue. Dice que también es custodiar, dice que es conservar, dice que es reservar, dice que es prevenir y dice que es cumplir. Una de las palabras que a mí me llamó mucho la atención es esta de vigilar sobre, vigilar sobre. Entonces yo le preguntaba al Señor cuando estaba leyendo el tema, Señor, ¿por qué es tan importante que yo me vigile a mí mismo? Entonces me decía, porque cuando tú te vigilas a ti mismo, yo te demuestro cómo te defiendo de todo el mal. Cuando yo me vigilo, mi propia alma, Dios me demuestra cómo me protege de ese mal. Dice en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué está haciendo el Señor? Vigilando a sus discípulos. Y uno de los grandes males que tiene el ser humano es la rebelión, hermano. Es la rebelión. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Ahora, otra de las cosas que me gustó también en esta palabra es conservar. Diga conmigo conservar, pero duro conservar. ¿Qué deberíamos de conservar? La unidad. La unidad. Es cierto que no vamos a tener una misma doctrina todos, pero sí que deberíamos de conservar. ¿Qué unidad deberíamos de conservar, hermanos? Pregúntele a su hermano, ¿qué unidad deberíamos de conservar? ¿Cuál debería ser la unidad que deberíamos de conservar? Mire, yo soy bien preguntón, perdón a los hermanos que están por la cámara, pero yo soy bien preguntón. A ver, dígame, medite ahorita, piense. A ver, ¿qué es? La fe. La fe, uno. ¿Qué más? El amor y el perdón, dice el hermano. ¿Qué más? La esperanza. Perdón, unir, en unidad, la fe. Pero ¿qué otra cosa? Los mandamientos, dice el hermano. Pero hay algo bien importante que nos enseña uno de los salmos. ¿Qué deberíamos nosotros? ¿Qué dice? Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué dice mi hermana? Ver los hermanos en unidad. Armonía, armonía. Entonces me gustaba esto porque Dios que te dice, ¿quieres guardar todas las cosas? Guarda la unidad, guarda la armonía, guarda la fe. El discipulador tiene que enseñarle a la casa donde él va qué son las cosas que le interesan al Señor que nosotros guardemos. ¿Ya? No que Él nos guarde, que nosotros guardemos de Él. ¿Sí? Amén. Es muy diferente. Yo me quedé pensando, Señor, es diferente totalmente que Él me pida que yo le guarde algo a que yo le diga, yo voy a guardar mi corazón porque tú me lo pediste.
No sé si me logra entender. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo le diga al hermano aquí, guardame esto porque es de valioso tesoro, a que yo le diga, guardame esto porque simple y sencillamente te va a beneficiar a vos. Cuando yo le digo, guardame esto que es de mi valor, ¿a quién le va a servir? ¿A él o a mí? Y el otro, ¿a quién le va a servir? Ah, entonces por eso el discipulador delante de Dios tiene ese gran precio, porque él dice, yo te estoy dando lo que a mí me interesa, lo que es mi tesoro, te lo estoy dando a ti como discipulador. ¿Quiere usted que se multiplicara? O sea, usted quiere multiplicar el evangelio, quiere multiplicar la vida de Cristo, quiere multiplicar la iglesia. No, no la multiplican más que las ovejas y los discípulos. Los discípulos tienen realmente esa función, hermano, de ir y hacer que se multipliquen las ovejas, aunque parezca mentira. Ellos son, hermano, mire, fíjense que un día de esto estaba leyendo algo sobre los discípulos, los discipuladores y los discípulos que me llamó la atención. Dice que es la forma de que usted puede llevar la cultura real divina de Dios a la vida de los creyentes. No es a través de un mensaje, hermano, de 30, 40 minutos, no. Es que la convivencia que usted lleva al área donde lo pusieron, a la casa que lo pusieron, es una convivencia totalmente diferente. Usted sí realmente logra hacer eso. Usted logra llegar más allá, como le ha dicho nuestro maestro Gerardo. Usted es un brazo extensible de nuestro pastor. El pastor necesita llegar a cada una de sus ovejas, pero ¿quién lo hace? Usted. Usted, mi hermano. Espero haberme podido explicar en este punto. O sea, es usted, mi hermano, el que lo hace. Es usted el que lleva la cultura divina. Es usted el que hace que se engendre dentro del, ¿cómo le puedo decir? Del corriente sanguíneo del creyente, la vida de Cristo. Así como me acaba de escuchar. Parece mentira lo que le acabo de decir. Es el discípulo de Cristo el que hace que realmente se viva la vida de Cristo. Porque tiene más comunión con la persona. Tiene más comunión con las personas que le han puesto a su lado. Amén. Siguiendo con el tema, mire qué interesante para ir cayendo. Dice que las actitudes de aquellas personas que han sido llamados a guardar el tesoro de Dios, ¿verdad? Dios le pone ciertas actitudes y los va llevando a que las vayan cumpliendo en su vida. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, dentro de la misma palabra discípulo. La primera letra es D. Cuando Dios te llama a que tú seas un discípulo de Él, que te ha llamado para que guardes su tesoro. Ya vamos a ver cuáles son los tesoros de Dios. Esa D te impulsa a que seas una persona dedicada, no solamente, mi hermano, a leer la palabra, sino que también que seas dedicado, que en medio de las tribulaciones puedas salir avante. Oiga, qué tremendo. Que podamos orar también dedicadamente. Lo siguiente, nos vuelve intercesores en medio del lugar donde nos ha llevado. Él nos hace intercesores. Hay veces nosotros vamos a las casas y ahí dentro, ahí en la casa donde estamos discipulando, inmediatamente pasó algo, sucedió algo y comenzamos a interceder, sí, hermano, vamos a orar por esta persona, vamos a orar por esto y por lo otro, y nos comienza a hacer que esas actitudes de los que han guardado las cosas divinas de Dios, los tesoros de Dios, comiencen a crecer y desarrollarse en nosotros para que se inyecten dentro del ser interior de la persona que lo está viendo. Espero estarme dando a entender. Amén. Ahora mire lo que sigue. La S dice que Dios le permite al discipulador ir adquiriendo sabiduría porque le pone temor santo. Le pone temor santo, revísese. Yo, mi hermano, estoy parado aquí con gran temor y temblor. Igual me pasa cuando voy a discipular a la casa que voy a discipular, siempre tiemblo, porque digo, Señor, no permitas, como decía tu profeta David, no sea yo el que confunda a tu pueblo y lo lleve al pereceder. O sea, un discipulador, hermano, debe de permitirle al Señor que le ministre el espíritu de temor santo para que pueda recibir la sabiduría divina. ¿Cuántos de nosotros le pedimos al Señor antes de ir a nuestros discipulados? Señor, derrama sobre mí el espíritu de temor.
para que lo que tú has guardado en mí, yo lo dé puro. Hermano, es muy poco, como dice el pastor, que nosotros digamos, dame un espíritu de santidad, dame un espíritu de temor. Amén. Luego, si lo hacen, amén. Le estoy diciendo ya, porque no es general. La C de consagración, Dios va buscando cómo te consagres al servicio que te ha llamado. La I te permita que interactúes con su oveja para que te des cuenta cómo está realmente la oveja. Por eso hay coinonías al final, como ha dicho el maestro Gerardo. Es un ratito que estamos con ellos ahí, pero interactuamos y sabemos cómo están. El que guarda realmente, hermano, las cosas divinas de Dios, debe interactuar con los demás para que las cosas divinas que Dios ha puesto en ti, ellos las puedan realmente adquirir o obtener cuando usted está hablando a través de la boca con ellos. Amén. Lo otro es, la P es de perfección. La U, ya hablamos de unidad. La L nos permite ser libre de todo aquellos que nos impide ir a los hogares a llevar la gloriosa palabra de Dios para que estas personas realmente vayan sobre el camino, la verdad y la vida que Cristo Jesús y puedan tener las costumbres del reino. Oiga qué tremendo. Nos hace libre, hermano, para eso. Nos permite ir. Entonces, si usted no está pudiendo ir a su discipulado en libertad, dígale, Señor, es una promesa tuya. Dice que donde tú estás, hay libertad. Y tú estás en mí, hazme libre. Amén. Pero ¿para qué? Te va a decir el Señor. Porque quiero llevar la hermosa y preciosa semilla que es tu palabra. ¿Sí? Ahora, la última, que es la O, nos hace oradores. Hermano, yo nunca me paraba así delante de la gente a hablar. Viera, yo de nuevo, todavía cuando me paro, yo le digo, Señor, ayuda, no se vaya a reír de mí. No se ríe. Le digo, Señor, a hablar el burrito, porque realmente rebuznar, sí, eso facilito, pero pararme a hablar con ustedes y decirle algo que Dios ha dado, solo Él lo hace, hermano. Solamente realmente Él te pone esa actitud de que te vuelvas un orador. Amén. Ahora, sigamos. El primer punto, mire qué interesante. Le quiero leer tal cual, hermano, lo tengo aquí. No quiero quitarle nada de lo que el Señor tiene para usted. Dice el primer punto. Mateo 19:17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda. ¿Se acuerda qué dijo el hermano? ¿Qué hay que guardar los mandamientos? Debemos de enseñarle a nuestros hermanos donde vayamos que si hay mandamientos, hermano. Yo voy a muchas casas de discipuladores cuando me tocaba ir a supervisar, que los hermanos no sabían que teníamos mandamientos. Los hermanos no sabían que existe la ley de la libertad. Entonces debemos de enseñar a nuestros hermanos que hay mandamientos y que los mandamientos son diferentes para cada persona en este tiempo y que hay mandamientos genéricos de nuestro Señor Jesucristo, pero que también hay mandamientos genéricos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué ha hecho el Señor con nosotros, hermano? Que guardemos sus mandamientos aquí, en el corazón. En el corazón del discipulador hay más mandamientos escritos que de cualquier persona. Así como usted me acaba de escuchar, en el corazón del discipulador tiene más mandamientos escritos que cualquier persona, porque la demanda es mayor sobre un discipulador. Porque ¿quién es, como le dije, el que está llevando la cultura divina a los hogares? Después de que nuestro pastor la da, después de que nuestro maestro la da, ¿quién es el que la va a impartir? Usted. Pero deben entender que debemos de enseñar los mandamientos que nuestro Señor nos da en su palabra y con los siervos. Con los siervos, por ejemplo, yo le acabo de enseñar un mandamiento. ¿Cuántos de nosotros cuando vamos a los discipulados hablamos en broma, decirle, no, hermano, no debería estar en 5? Pero ¿por qué, hermano? Que mire que yo me siento. Porque ahí es un mandamiento que el Espíritu Santo le puso al varón de Dios que está ahí. ¿Usted está bajo cobertura de Germán Ponce? Sí, hermano. Bueno, Germán Ponce dice que los más son 2. Entonces, ¿usted qué está haciendo con tantos? Si debemos de enseñar los mandamientos que el Señor Jesús nos dejó, pero también los mandamientos que el Espíritu Santo nos da directamente o a través de los siervos de Dios. Amén. Entonces, miremos
algunos de estos mandamientos, porque estos mandamientos nos llevan a nosotros a tener una vida Zoe. Diga conmigo una vida Zoe, pero duro, diga conmigo una vida Zoe. Y yo le preguntaba al Señor, Padre, le decía, ¿qué tiene que ver? No sé si ya le puse aquí, perdone. Ahí está. Cuando nosotros guardamos los mandamientos en nuestro corazón y los llevamos, los expresamos, se los decimos a los hermanos esperan que nosotros los vivamos. Pero hermano, no está esperando ver el hermano una vida bios. Está esperando ver en nosotros una vida Zoe. Y la vida Zoe se demuestra cuando nosotros ponemos por obra uno de los grandes mandamientos. Ama al Señor con toda, con toda, con toda. Pero rapidito, hermano, ustedes son discipuladores. Con toda tu mente, con toda fuerza, con todo tu corazón, con toda. Ahora, pregúntese usted como discipulador, porque dice que el discipulador podemos tener el privilegio de preguntarle al Señor, ¿por qué le agregó uno? ¿Por qué le agregó uno si en el Viejo Testamento solamente decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma? ¿Por qué le agregó uno en el Nuevo Testamento? ¿Le ha preguntado alguna vez al Señor? ¿Se ha atrevido como discipulador decirle, Señor, explícame por qué aquí le agregaste un versículo, perdón, una palabra más? Porque aquí no está igual que allá, porque aquí cuando nosotros estamos hablando de este primer mandamiento que debemos de guardar y enseñárselo a la gente, dice tu palabra que el primer mandamiento no es amarás al Señor tu Dios directamente, sino que, oye, Israel, ¿por qué, Señor? ¿Por qué será? Porque necesitamos tener abierto nuestro oído, hermano, para que pueda llegar la palabra de Dios y la guardemos en el corazón y la demos exactamente como Él la dijo. Muchos de nosotros damos la palabra solo en parte, pero no la damos completa. ¿Por qué? Porque desconocemos totalmente el mandamiento de Dios. Porque el enemigo lo que hace es tajar el mandamiento y dejar solamente el contexto para que nosotros estemos, está bonito, pero ¿y el mandamiento? ¿Por qué se nos va a olvidar? ¿Por qué se nos va a olvidar el mandamiento? Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿qué tiene que ver este versículo con la vida Zoe? Hermano, la vida Zoe que está esperando una persona en sus hogares es ver que usted cumple que la palabra de Dios que dice que amará a su prójimo como a usted mismo. El que está viviendo una vida Zoe, hermano, ama primeramente al que está al lado. Ya ama a la persona que está al lado. Si usted tiene una vida píos, tenga por seguro, hermano, que lo que le está pasando al hermano al lado podrá orar en ese momento, pero como decía alguien por ahí que conocí, te llevarán en oración 2, 3 días, pero después del tercer día ya sos carga. ¿Por qué? Porque estás viviendo una vida bios, no una vida Zoe. Cuando yo tengo guardado el mandamiento como discípulo de Cristo, hermano, hasta que se levanta la persona por la que estoy orando o hasta que el Señor se lo lleva. ¿Ya? Entonces me decía el Señor, lean esa parte, esa porción de la Biblia donde habla sobre este varón. Este varón, hermano, cumplía todos los mandamientos al pie de la letra que tenían que ver con él. Pero él no amaba a su prójimo. Él no amaba a su prójimo. Cuando el Señor Jesucristo le comenzó a hablar de lo que tenía que cumplir con el prójimo, se fue. Se fue. Entonces, como discipuladores, nosotros le tenemos que enseñar a las personas donde vamos, que las personas que están a nuestro alrededor, que son quienes, nuestro prójimo, deben de ser personas, hermano, que nosotros les inyectemos la fe, que hay alguien más que está orando por él, que hay alguien más que se preocupa por él, que hay alguien más como Cristo Jesús, que camina al lado de él. Ya, no que se preocupa solamente como este varón rico por él. Léalo. No me cree a mí, vaya, agarre y vaya, léalo y se va a dar cuenta. Cada una de las cosas que le dijo el Señor Jesús, ¿cumpliste este mandamiento? Sí. ¿Cumpliste este mandamiento? Sí. ¿Cumpliste este mandamiento? Sí. Todos los mandamientos que tenían que ver, amarse a él mismo. Pero amar al prójimo, no lo quería amar.
no quería dar de lo que él tenía. Amén. Entonces, uno de los grandes mandamientos que debemos de enseñarle nosotros los discipuladores a los hermanos es que debemos de compartir de lo que Dios nos ha dado con el prójimo, porque cuando nosotros damos, usted bien sabe qué es, el Señor nos devuelve en creces. Amén. Entonces, sigamos adelante para que podamos ir terminando. Mire, lo otro que me llamó la atención, dice, debemos de guardar los mandamientos por lo siguiente. Los mandamientos los guardamos para que podamos nosotros demostrarle a Dios con hechos y no con palabras que realmente lo amamos, como Él lo mandó en Juan 14, 15, 16 y 17, que si realmente nosotros le amamos, guardaríamos sus mandamientos y pondríamos sus palabras por obra. Entonces dice que si nosotros hacemos eso, Él le va a rogar al Padre y Él enviará al Consolador. Entonces muchas veces hay gente que dice, hermano, yo no he sido bautizado por el Espíritu Santo. Hermano, es un ofrecimiento de quién? Del Padre. Es un regalo del Padre. Pero el Padre, ¿qué está esperando de ti? ¿Qué está esperando de ti? El Padre. Que demuestres el amor. Porque si no hay amor, nada sos. Nada. ¿Qué puede ser un discipulador que no le enseña a las personas? Hermano, que debe amar a su prójimo. ¿Cómo decir que ama la palabra? ¿Cómo decir que ama a Dios? ¿Cómo decir que ama los mandamientos de Dios? ¿Cómo va a decir, hermano, que tiene guardado los mandamientos de Dios? Amén. Ok. Ahora, fíjese qué interesante, porque dice, otra parte de acá, ¿qué otros mandamientos dejó Jesús? Y uno de los grandes mandamientos que a mí me tocó mi corazón, y yo sé que en usted no pasa, pero sí tenemos que enseñarlo en las casas donde vamos, es que no deberíamos de hacer las cosas por nuestros propios impulsos. Hay muchos hermanos que han caído, hermanos, ¿cómo le puedo decir? En pruebas, han caído en dificultades porque ellos hacen su propia voluntad. Estoy refiriéndome a ir a orar cuando ellos quieren y tal vez no han tenido ni siquiera la habilitación del Señor, o ir a llevar un mensaje cuando el Señor ni siquiera los ha levantado como discipuladores. Si debemos de enseñarle a nuestros hermanos en la casa, hermano, está bien que usted sea proactivo, está bien, pero ¿sabe qué? Comience por su casa. ¿Quiere comenzar a orar? Comience a orar en su casa, comience a ver si realmente el Señor le está derramando el Espíritu de Dios y está usted haciendo milagros, sanidades, prodigios, señales. ¿En quién? En sus hijos, para que cuando usted vaya afuera, hayan testimonios vivos de gente que realmente lo ha visto que lo hace. ¿Por qué cree que ha impactado tanto nuestro Señor Jesucristo? Porque quienes llevaron el Evangelio lo miraron hacer las cosas. ¿Sí? Igual nosotros. Si nuestros hijos nos ven que nosotros hacemos las cosas de acuerdo al orden que Dios ha dejado, de acuerdo al mandamiento que Dios ha dejado, hermano, con seguridad que vamos a tener éxito en la comisión que Dios nos ha dejado. Amén. Y eso no solo para nosotros, hay que irlo a enseñar a las casas. Hay que írselos a enseñar y decirle, hermano, está bien que ore, está bien que usted quiera enseñar, está bien que usted quiera, pero comience por su casa. ¿Cuántos salvos faltan en su casa? ¿Cuántos tienen enfermedades? ¿Cuántos necesitan empleo? ¿Cuántos de sus familiares le falta tal cosa? Sí, hermano, se lo digo porque tengo los pelos en la mano, a mí me pasó. Tengo los 14 años aquí, algo debo haber aprendido. Amén. Entonces, sigamos adelante. Mire, ahora, ¿qué demostramos cuando guardamos los mandamientos de Dios? Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y realmente los guarda, ese ha demostrado, diga conmigo, demostrado, pero duro, demostrado que me ama. Eso demuestra el amor, el verdadero amor de Dios. Amén. Y para completar esta parte, que no quiero que se me vaya porque el Señor me lo puso muy intensamente en mi corazón, es así como Jesús dejó mandamientos a los discípulos de Jesús ahora se han convertido en discípulos del Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo pone mandamientos directos en el corazón a cada uno de nosotros, pero hay mandamientos grupales. ¿Se acuerda lo que le dije de los privilegios? Que eran grupales los privilegios. También hay mandamientos grupales. Y el mandamiento grupal que tiene el creyente en Cristo Jesús se encuentra en Hechos 21-25. Hay muchas preguntas que se le hacen a nuestros pastores, a nuestros apóstoles, porque nosotros como discipuladores no les enseñamos a nuestros hermanos cuáles son los mandamientos que el Espíritu Santo dejó a través de los apóstoles del primer siglo. Y eso está en Hechos 21-25. ¿Qué es el mandamiento que nosotros debemos de tener guardado? Yo le pregunto a usted, mire hermano, cuando a mí me lo dio el Señor, me lo aprendí así, ¿eh? Así. Porque si yo me sé ese mandamiento, todo lo que el maligno me quiera decir, todo lo que la gente me quiera decir, me resbala. Me resbala. Porque dice el Espíritu Santo a través de sus apóstoles, Hechos 21-25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído en Cristo Jesús, nosotros y el Espíritu Santo hemos determinado que guarden esto. Que guarden esto. Que se abstengan de sangre, de lo sacrificado a los ídolos, de lo ahogado y de la fornicación. ¿Oyó? Hay muchas cosas que la gente dice, ay, ¿será que esto es un pecado? ¿Será que esto Dios me lo mandó a que yo lo tenga? ¿O será que esto? Porque nunca le hemos enseñado a veces a la gente esto, a que guarden este mandamiento que dejó el Espíritu Santo. Amén. Ahora, mire qué tremendo. Cuando nosotros, diga, nosotros no enseñamos, pero hermano, de verdad, no enseñamos, ¿sabe qué sucede? Marcos 7:9. El hombre invalida los mandamientos de Dios por las tradiciones de los hombres. Y entonces el Señor, ¿a quién cree usted que vuelve a ver? Primeramente. ¿Usted cree que vuelve a ver primeramente a nuestros ministros? Pregúntele a su hermano, ¿a quién cree usted que mira primero? ¿Usted cree que vuelve a ver a nuestros ministros? No. Vuelve a ver y me dice, Ramón Figueroa, no te puse ahí desde 14 años para que le enseñes a mi pueblo como discípulo lo que tiene que hacer, lo que tiene que guardar. Y entonces, y hay veces nosotros mismos le decimos a la gente, no, si está bien lo que está haciendo, hermano. Y sabemos internamente que es un mandamiento del Espíritu Santo, no compartir nada que ha sido sacrificado a los ídolos. Y le decimos, no, hermano, hágalo, no se preocupe, vaya, hágalo, está bien. Y sabemos que lo que está haciendo la gente no está correcto. Usted sabe lo que le estoy hablando. No necesito ser más explícito. Si quiere, le doy hasta el mes o los meses. Y nosotros, hermano, como discipuladores, le debemos de enseñar a los hermanos. Hermano, está mal hecho lo que usted está haciendo. Sí, pero que todo el mundo lo haga. Sí, pero usted es un creyente en Cristo Jesús. Usted se quiere convertir en un discípulo. Usted quiere vivir realmente en la verdad, en el camino, en la vida. Esto dijo el Espíritu Santo como mandamiento. ¿Sí? Amén. Entonces, ahora mire, qué tremendo lo que sigue. Se lo voy a poner aquí. Algunas de las cositas que el Señor nos dijo, aparte de las que yo le dije. No invalidéis mis mandamientos por tradiciones de hombres. Predique el evangelio. Amaos los unos, ahí usted lo puede ver. Poned por obra la palabra, hacedlo agradable delante de Dios, absteneos de la idolatría y absteneos de los deseos de la carne. Son mandamientos del Señor Jesús y del Señor Espíritu Santo. Como discípulos los debemos de enseñar. ¿Para qué, hermano? A ver si he sido buen maestro hoy. ¿Para qué? Para que la cultura divina se funde en nuestros hogares y en los hogares de las personas donde nosotros vamos a discipular. Amén. Amén. Ahora, mire lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, el que ama mi palabra la guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Una de las grandes cosas que nosotros como discipuladores y discípulos de Cristo tenemos es que cuando nosotros ponemos su palabra por obra es porque hemos conocido sus mandamientos, es porque hemos guardado sus mandamientos. Y eso, mis hermanos, nos permite que nuestra morada se vuelva una morada en donde fluye la leche y la miel. Yo se lo puedo decir con hechos y no con palabras. Cuando yo comencé en el discipulado, hermano,
Yo tenía muchos problemas, muchos problemas. ¿Y qué era lo que me faltaba a mí? Que fluyera la leche y la miel en mi casa. ¿Y qué me enseñó el Señor primero? Que debía de guardar sus mandamientos. Y después que me enseñó que debía de guardar su palabra, para que ahora en mi hogar fluya la leche y la miel. Para que ahora en mi hogar, hermano, mire qué tremendo, porque a mí me llamó la atención, tal vez por aquí se lo puse. Dice que hay hogares, que la morada de ellos es una morada de deleite. ¿Pero por qué es una morada de deleite? Porque usted y yo, hermano, hemos guardado los mandamientos, su palabra, y le hemos puesto por obra. Diga conmigo por obra, pero duro, por obra. Diga por obra. Ok, ahora mire, ¿qué beneficios nos trae cuando nosotros hacemos que el Señor sea morada en nosotros? Uno de los grandes beneficios es que todo lo que nosotros pensamos que está muerto, Él lo resucita. Todo lo que nosotros pensamos que está muerto, Él lo resucita. No hubo una sola cosa que sus discípulos no les resucitara a Dios. Pero ¿qué necesitábamos antes? Guardar sus mandamientos, guardar su palabra. Amén. ¿Sí? Ahora mire qué interesante, porque me llamó mucho la atención este puntito. Dice, ¿cómo nos hacemos morada de Dios? Porque yo le di vuelta al pensamiento, Señor, pero ¿cómo me hago morada? Es porque yo acepté a Cristo, es por esto, es por lo otro, por aquí, por allá. Perdone mi ignorancia. Dígalo, perdón, hermano Ramón, pero de verdad yo lo perdono, porque yo sé que usted lo sabe, pero yo no lo sabía. Mire lo que dice Efesios 2:22. En él también vosotros sois edificados juntamente para ser la morada de Dios por su Santo Espíritu. Entonces, ¿quién me ayuda a que yo sea morada de Dios? El Espíritu Santo. Entonces, no le demos vuelta, hermano, necesitamos una vida Zoe, una vida en el Espíritu, para que nosotros podamos ser moradas de Dios. Y si somos moradas de Dios, hermano, perdóneme, pero usted cree que la morada de Dios es invadida. Usted cree que la morada de Dios es destruida. O usted cree que los que viven dentro de la morada de Dios o que Dios vive como morada de Él tienen miedo. Pregúntese. Yo en este punto yo me quedé, Señor, la comunión que Dios te trae, mi hermano, es para destruir el espíritu de miedo que ha traído sobre la humanidad. Para eso es la comunión con Dios, para eso es la morada de Dios, para que tú lo destruyas, ¿sí? Ahora, ¿qué hay en la casa de Dios? Mire qué bonito, con esto quiero terminar este punto, Salmo 42:4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma y dentro de mí de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de mi Dios con voz de alegría y de acción de gracias. Pero yo lo que le quiero enseñar en lo último pasito es cómo iba yo y las multitudes guiadas hacia dónde? Hacia la casa de Dios. Entonces, ¿qué debe de hacer el discípulo cuando pone por obra su palabra y que tiene la comunión con Dios? Llevar a los hermanos, impulsarlos y decirle, ya viene Cristo, ya viene Cristo, ya viene Cristo. Es necesario que nos congreguemos, es necesario que estés dentro del templo. Eso es un discipulador, hermano. Impulsar a la persona donde tú vas, impulsar al grupo tuyo, decirle, no te apartes. No te apartes porque te puedes apagar. No te apartes porque el maligno te puede alcanzar. No te apartes, hermano, porque el fuego no va a ser el fuego de Dios, sino que el fuego del enemigo. No te apartes. Entonces tenemos nosotros de inculcarle y recordarle. ¿Te acuerdas cuando estabas en la casa de Dios? ¿Te recuerdas cómo era de alegre? ¿Te recuerdas cómo se cantaba, cómo se adoraba? ¿Alguna vez le ha tocado, hermano, darle un consejo a una persona en su discipulado así? Bendito sea, si le ha tocado. Pero recuérdese que Dios te permite que tú tengas palabra dentro de tu corazón y que la guardes para que la uses como exhortación en el momento preciso, para que las personas regresen a la casa de Dios. Amén. Entonces preguntémonos, mire hermano, yo el año antepasado me pregunté y le dije, Señor, servidor, así como dice el pastor, saqué una lista, servidor, y ni una alma he traído para Cristo.
¿Y entonces en qué estoy? Ah, y discipulador, ¿y cuántos he traído? Y entonces, hermano, y le dije, no, Señor, tu palabra dice que yo te puedo preguntar una y otra vez, decime que estoy haciendo mal, porque no es posible que pase el día de hoy sin que yo te lleve una oveja, porque, y de ahí, yo guardo los mandamientos hasta donde puedo, guardo la palabra hasta donde puedo, pero nada, no hay producción, no hay fructificación, entonces no hay comunión. ¿Quiere que le diga la verdad? Así le dije, entonces no hay comunión, porque la comunión con Dios se mide, hermano, en la cantidad de obras que haces a través de Él. Entonces, si no estás haciendo obras, ¿y la mayor obra cuál es? No creo que pararme aquí a predicar, no. La mayor obra que Cristo Jesús quiere que nosotros hagamos si estamos en comunión con Él es traer almas para Cristo. Hacer que el que está afuera del redil vuelva al redil. Amén. Entonces, cuando yo guardo la palabra y tengo la comunión con Dios y Dios está en mí como una morada, hermano, eso es, olvídese, olvídese. Pero uno se debe de revisar. Pasemos al otro punto para que miremos por qué. Dice la palabra de Dios, si realmente ha guardado los mandamientos, ha guardado la palabra, entonces sí puedes hablar que estás viviendo en una unidad acorde a tu llamado, acorde a tu llamado. Amén. Cuando nosotros venimos y comenzamos a guardar los mandamientos y guardamos la palabra, inmediatamente la misma palabra nos hace vivir de acorde al llamado. Yo quisiera, si alguien tiene ahí Biblia, que me lea cómo comienza ese capítulo. Mire cómo comienza ese capítulo que me tocó mi corazón. Mire cómo comienza, a ver si algún hermano me lo lee. ¿Cómo comienza? El 4:1. ¿Cómo comienza? Vida en Cristo. Yo pues, ¿Cómo? el capítulo 4:1 dice, yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis en una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándoos para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa palabra esforzándonos es guardar. Entonces, a mí me llamó la atención, pero ¿cómo comienza? Viviendo. Entonces, ¿cómo viven, hermano? Perdón, vuélvame a repetir. ¿Cómo viven los que guardan los mandamientos, los que guardan la palabra? El 2, perdón. Yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis. Prisionero en Cristo, preso en Cristo. De una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Viviremos dignamente. Esa es la otra pregunta que nos hacemos como discipuladores. ¿Estoy viviendo dignamente? ¿Y quién me da la dignidad? El haber guardado los mandamientos. Porque entonces Cristo Jesús me ayuda en la comunión que tengo con Él a que yo pueda guardar su palabra y ponerla por obra. Amén. Con humildad. ¿Cómo se debe vivir? Con humildad. No, hermano, aquí hay que vivir como vivió Cristo. Con humildad. Usted pregúntese, yo hay veces yo me quedo, mire hermano, se lo voy a decir, mire porque los pelos los tengo en la mano, como dice mi pastor. Hay cosas que a uno le pasan, que uno se revisa y uno dice, ¿realmente estoy viviendo en humildad? ¿Realmente estoy viviendo en humildad? Cuando a ti te pasan cosas que en tu mente racional dice, no es posible por esto y esto y esto y esto y esto debe ser el enemigo, pero tú te recuerdas que Cristo Jesús se despojó a sí mismo de toda su gloria y caminó sobre la tierra humildemente. Entonces, cuando nos esté llevando el río como discipuladores, hermanos, digamos, estoy en la unidad de ¿quién? De Cristo Jesús, en la unidad del Espíritu, en la unidad de un solo cuerpo, en la unidad de un solo Señor, en la unidad de la fe, en la unidad del bautismo. Pero hermano, hay muchos de nuestros hermanos que cuando les pasa una cosita insignificante, brincan de este tamaño y dicen, no, ¿cómo es posible que a mí al siervo de Dios le pase esto? No, no puede ser, este Satanás, Dios te reprenda. Caminemos aquí, no, te pongo bajo la planta de los pies y es Dios que lo está tratando.
¿Por qué? Porque no es humilde. No hay nada que el hombre, ninguno de ustedes ni yo, que estamos aquí, ni los que están en el mundo, tengan ahorita que Dios no se los haya dado. Nada. Ni los inconversos ni nosotros. Nada. Dios te preparó la silla donde estás. Dios te preparó la silla donde estás. Entonces la gente se hace chivola, hermano, porque quiere. ¿Pero por qué? Porque no vive guardando la unidad. Cuando yo guardo la unidad en armonía con Cristo Jesús y con el Espíritu Santo, no importa lo que le pase a mi carne, porque sé que mi espíritu está siendo vivificado a través de las pruebas y las luchas. No importa, hermano, no importa lo que diga mi hermano, porque es Cristo el que me va a escribir en mi corazón lo que tengo que hacer. Amén. Sí, yo por eso yo me quedaba, Padre, qué tremendo esto. Entonces me decía, cuando tú guardas verdaderamente una unidad con Cristo y con el Espíritu Santo, vives de acuerdo a tu llamado. No vives diciendo que vas a cometer un pecado a cada rato. No, hermano. El que vive de acorde al llamado, hermano, inmediatamente cuando mira la primera señal de la concupiscencia, inmediatamente le pide ayuda al Espíritu Santo. Pero porque vive en la unidad. Mire lo que le acabo de decir. No sé si me captó. No reprende, sino que ¿qué? Le pide ayuda al Espíritu Santo y le dice, Espíritu Santo, permitime derrotar esta concupiscencia y ponerlo bajo la planta de mis pies. Pero nosotros ¿qué hacemos? Reprendemos. Reprendemos. Y hasta mi pastor ha dicho, hermano, hay veces tenemos que tener cuidado porque tenemos que tener respeto a las fuerzas espirituales. Hay rangos. Pero ¿quién está sobre todo eso? El Espíritu Santo. ¿Quién está sobre todo eso? Cristo. Entonces, pero si yo no estoy en la unidad con el Espíritu Santo, no vivo de acorde a mi llamado, vivo de acorde al llamado de mi alma, al llamado de mi carne o al llamado de mi espíritu. Amén. Entonces, sigamos un poquito. Con eso de vivir, hay algo muy importante que a mí me tocó mi corazón en eso de, antes de saltar ese último punto. Dice Colosenses 3:14, por encima de todo, diga conmigo, por encima de todo, pero duro, por encima de todo, voy a vivir investido del amor de Cristo, que es el perfecto vínculo con Dios. Hermano, es la única manera de salir victorioso. Es la única manera. Yo por eso cuando leí me recordé que estuve viendo lo que hablaba mi pastor ayer. Mire lo que dice, por encima de todo. O sea, por encima de que mi carne no le guste lo que me está pasando, por encima que mi alma salte, por encima que mi espíritu esté amargado, por encima de todo, vistámonos del amor de Dios. Enseñémosle a nuestros hermanos cuando vamos a los hogares que se invistan del amor de Dios. Hay tres cosas, por eso me tuve el alto. Hay tres cosas, hermanos, que usted nunca se debe olvidar cuando está en la verdadera unidad con Dios, de investirse cada mañana del amor de Dios, de invertirse del poder de Dios y de la armadura de Dios, alma, cuerpo y espíritu. Si usted no le enseña la verdadera unidad, que guarde la verdadera unidad tripartita, estamos complicados, hermano. Debemos de enseñarle a nuestros hermanos, Dios te dejó tres tipos de investiduras diferentes para que alcancemos la perfección. Amén. No le digo que hay más. A mí me gustó muchísimo lo de mi pastor ayer, ¿ya? Pero esas tres vestiduras o investiduras son las que te ayudan a vivir realmente en unidad de acuerdo a tu llamado. Y el último punto, fe. Como dice el pastor, regáleme 5 minutos. Fe. Amén. El verdadero discípulo de Dios, diga, el verdadero discípulo de Dios, vive en fe. Vive en fe. Guarda la fe. Dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora, mírese qué tremendo lo que le voy a decir. Dice que por medio de la fe hemos alcanzado paz para con Dios a través de Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando usted comienza a investigar todo lo que se hace por medio de la fe, uno se queda pensando, entonces, ¿qué es la fe?
Como discipulador, yo debo de saber qué es la fe. No lo que dice Hebreos 11, no. ¿Qué es la fe? Si mediante la fe se hizo la paz para con Dios, ¿qué es la fe? Miró, dice que por medio de la fe en la sangre de Cristo hemos alcanzado reconciliación. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Será un espíritu? ¿Será un fruto? ¿Será una entidad? ¿Será una persona? ¿Será una figura de Cristo? ¿Será una figura del Espíritu Santo? ¿Qué es la fe? Cuando guardamos la verdadera fe en nuestro corazón, hermano, no es la fe salvadora, porque esa Dios la guarda para que usted y yo vayamos al cielo. Cuando el Señor me lo puso en mi corazón, yo, mire, viera cómo salté. No, Ramón, no te preocupes, ya el examen le tenés 100. La fe salvadora no la guarda vos. ¿Quién la guarda? El Señor. Porque el Señor no es hijo de hombre para mentir. Dijo, te dice salvo y vas a ser salvo toda la vida. ¿Ya? Y la salvación viene por medio de la gracia a través de la fe. Ah, entonces a través de la fe. Y no fue a través de Cristo Jesús que Dios hizo paz para conmigo. Silencio. ¿Eh? Entonces cuando comenzamos a analizar qué es la fe realmente, nos damos cuenta, hermano, que no solamente es un fruto, que no solamente es un don, ya, que muchas veces nosotros minimizamos realmente, minimizamos la figura de Cristo o la figura del Espíritu Santo dentro de la Escritura. Hay veces Dios te está hablando y te sigue hablando en parábolas que Dios te permite que tú y que yo las entendamos, porque somos hijos de Dios y nos ha dado ese derecho de entender. Pero cuando usted comienza a analizar lo que es la fe realmente, uno se queda, mire hermano, asustado. Yo me quedé asustado. Fíjese que la fe es la fuerza que nos lleva al éxito. La fe es la fidelidad del Señor. Yo me quedé, mire, sorprendido cuando comencé a ver todo esto referente a la fe. Yo dije, Señor, ¿cómo así? Yo solo le quiero enseñar algo. Mediante la fe encontramos resurrección. Y no es Cristo Jesús. Mediante la fe somos hijos de Dios. Mediante la fe somos protegidos por Dios. Mediante la fe somos justificados, mi hermano. Y no es Cristo Jesús el que nos justifica. Entonces comencemos como dice Hebreos 6.1, dejando atrás, eso es para los discipuladores. Yo me acuerdo cómo reventó mi mente como discipulador cuando me dijeron, discipulador, deja atrás las enseñanzas elementales de la imposición de manos, de la fe, de la resurrección de los muertos. Pero no me está hablando de la fe como una entidad, sino de la fe salvadora, porque ¿para qué voy a estar pensando que no soy salvo? Entonces, cuando uno como discipulador comienza a estudiar todo esto y le comienza a enseñar a la gente se afirma en la fe. Amén. Se afirma en la fe. Entonces, recibimos sanidad. Cristo mora en nuestros corazones. Somos parte de su familia y tenemos libre acceso a Dios. Pero yo le quería, si me da un minutito, quiero ver si puedo lograr bajar acá lo que decía fe. Mire lo que dice fe. Dice que la fe es la fidelidad que te lleva a la excelencia en el servicio a Dios. Con las dos letras, fe. Fe es la felicidad que te manda energía para que continúes en tu caminar. Fe es el fuego que te ayuda a que expandas tu vida hasta alcanzar todo lo que Dios te dijo. Fe es la finalidad que Dios ha trazado en tu corazón para que realmente consigas el éxito que Dios ha preparado para ti. Fe es el fruto que te lleva al empoderamiento divino para poner bajo la planta de tus pies a tus enemigos. Fe es florecer al estilo y vida de Cristo Jesús. Con las dos letras, fe. Y la última, fe es la que te da la firmeza para que tú vivas en la esperanza de la resurrección y de la venida de nuestro Señor. Amén. Entonces, amén y amén. Solamente le quiero poner acá lo que dice, por la fe en su nombre hacemos milagros, por la fe somos purificados, por la fe recibimos perdón,
por la fe somos justificados, por la fe vivimos nueva vida, por la fe somos confirmados a la ley, en la ley, perdón, y entramos a la gracia. Cuando entramos a la gracia, recibimos los dones. Yo quiero orar por usted ahí donde está, hermano, por estas cuatro cositas. Por estas cuatro cositas, están acá. ¿Qué nos manda a guardar como discipuladores? Los mandamientos. ¿Qué nos manda a guardar como discipuladores? Su palabra. ¿Qué nos manda a guardar como discipuladores? La unidad. ¿Qué nos manda a guardar? La fe. La fe. Amén. Entonces, quiero orar por ustedes y antes quiero orar por la ofrenda, ¿sí? Pero quisiera pronunciar estas palabras en su vida como un discipulador de Cristo que es, al igual que yo. Dice la palabra de Dios que el Señor mismo, nuestro Señor, cuando nosotros guardamos todas estas cosas, dice que nos mantiene puros y nos mantiene santos porque Él mismo nos consagra a una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros sus discípulos. Amén. Para vosotros sus discípulos. Hermano, usted ha escuchado que dicen que Cristo viene por una iglesia madura. La madurez te da ser discipulado. El ser discipulado te da la madurez. El ser discipulado, hermano, te da la firmeza necesaria. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos en esta noche dándote gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu bondad, Señor, presentándote en este momento, Señor Dios de la gloria, de lo que tú mismo nos has dado, Señor. Venimos primeramente, Padre, presentando nuestro corazón a ti, Señor, porque tú ya conoces lo que tenemos en él, Señor. También, Padre, traemos esta ofrenda monetaria, Señor, para ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, sea multiplicada en el alfolí, Señor, Dios de la gloria, para nuestros hogares, para nuestra congregación, Señor, y para la vida, Señor, Dios de la gloria, de esta obra, Señor, de discipulado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, gracias por permitirnos, Señor, traer una semilla al alfolí, Señor, que sé con seguridad que se va a multiplicar al 100 por 1. Lo bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Asimismo, Padre, vengo delante de tu presencia en este momento, Señor, presentándote a mis hermanos, Señor, Dios de la gloria, suplicándote que seas tú, Señor, Dios bendito, que nos permitas guardar los mandamientos que tú nos enviaste, mi Señor, para que nosotros, Señor, como hombres fieles, podamos llevarlos, mi Señor, a nuestros hermanos y ellos puedan, Dios de la gloria, hacer que cada uno de nuestros hermanos caminen en la verdad, en la vida, mi Señor, que es Cristo Jesús, que puedan ellos transmitir, Señor, la cultura divina a través de guardar los mandamientos, Padre. Asimismo, Señor, te damos gracias porque nos permites, Señor, tener ese tesoro tuyo, Señor, que es la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que ese tesoro nos permita tener la comunión contigo y con tu Santo Espíritu, Señor, para que nosotros podamos, Señor, vivir realmente de acuerdo al llamado, Señor, en la unidad que nos hiciste, en el llamado a la unidad con el Espíritu Santo, Señor, y con cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, y te suplico, te imploro, mi Dios, sea dado un ápice de fe a cada uno de mis hermanos, Señor, así como nos diste, Señor, la fe sin hacer absolutamente nada. En esta noche te suplico y te ruego y te imploro, sea, mi Señor, sumado un ápice de fe en su vida y que ellos puedan ver, mi Dios de la gloria, las obras que tú, Señor, le vas a hacer permitir, de Dios de la gloria, vivir para su familia. En el nombre de Jesús de Nazaret, los bendigo, Señor, y que esa vida en fe, Señor, sea multiplicada para ellos, para sus hogares, para los hogares donde van, Señor. Y te suplico, Señor, en esta noche, que así, Señor, como dijo el apóstol Pedro, así mismo pase en nosotros, Señor, que nosotros, tus discípulos, que guardamos, Señor, los mandamientos, la palabra, la unidad, la fe, Señor, seamos guardados por ti, irreprensibles hasta el día de tu venida, porque anhelamos en nuestro corazón esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, tus discípulos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, hermanos.